Hola Roberto, buenos días. Bueno, les cuento, mi nombre es Gabriela Hidalgo y soy la gerente de mercadeo y hoy estamos en un webinar más de GBM. Súper felices, nos encantan, créanme que nos encantan estos webinars. Y hoy vamos a estar hablando de aplicaciones, de esas aplicaciones que hemos llamado de nueva generación para el futuro digital, que en realidad ya no es tan futuro, ¿verdad? Ingrid y Manuel, ya está aquí, ya ese futuro ya llegó y son aplicaciones que hemos denominado nueva generación en donde los negocios hoy en día, lo que queremos es que lleven sus activos digitales a un siguiente nivel, ¿verdad? Que logremos generar esas ventajas competitivas que logren impulsar nuestro negocio, que lo conviertan en un negocio ágil, eficiente, flexible y bueno, moderno. Y para eso contamos con dos super speakers de GBM. Les presento a Igbir Ramírez Velázquez. Igbir es lo que llamamos en GBM arquitecto de soluciones de software. Él es de profesión ingeniero informática y especialista en gerencia de proyectos. Ya tiene más de 20 años en este ámbito de software y más de 18 en ingeniería y diseño de sistemas. Además, ha trabajado como desarrollador y gerente de proyectos. Además, es especialista en gestión de proyectos por la UCAP y tiene experiencia en integración de sistemas, gestión de servicios y proceso de gestión de clientes. Y Manuel nos estará acompañando después también haciéndonos la presentación. Él es coordinador del equipo de arquitectura de software y cuenta con más de 24 años de experiencia en informática. Ha participado en diversos proyectos de desarrollo de software, ha sido miembro implementador y líder en equipos donde se han construido productos tecnológicos, permitiéndole aplicar arquitecturas, principios, metodologías y herramientas que permiten optimizar la eficiencia y eficacia del proceso de implementación. Actualmente, él es coordinador, como les contaba, de este equipo de arquitectura de software y tiene como misión participar en el modelo de modernización de aplicaciones que gestiona o que hace GBM para sus clientes. Y así lo que permite es acercarlos a temas de desarrollo, arquitectura y metodologías asociadas a aplicaciones distribuidas basadas en servicios en la nube. Así que, como les decía, dos super speakers el día de hoy a quienes les doy la bienvenida. Igby, Manu, gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de darles la palabra, y como digo yo, antes de pasarles el micrófono de la tarima virtual, voy a decirles a todos los participantes que tienen varias maneras de participar y que por favor lo hagan, ¿verdad? Todas las preguntas, pues súper bienvenidas. Una de ellas pueden levantar, como lo estoy haciendo en este momento, virtualmente la mano y les podemos habilitar el micrófono. Si hay algo que quieren decir y que realmente no lo quieren escribir, pues bienvenidos también, les podemos habilitar el micrófono. También pueden participar y pueden probarlo desde ya. A ellos todos los curiosos que quieren intentarlo, pueden utilizar los emoticones, pueden aplaudir, pueden sorprenderse junto con nosotros, pueden reírse junto con nosotros. En fin, ahí tienen varios emoticones, así que gracias Yolanda ahí que nos está acompañando, Carlos, gracias, pueden hasta celebrar, así que los invito a probarlos, Juan, Gloriana, gracias Emilio, a todos que lo están probando, exacto, a veces se vuelven además viciosos estos emoticones, buenísimo, así que gracias Mariano, Marco, Sergio, gracias. Así que bueno, les damos, ahí están, nos encanta, así que sigan participando. Y les decía también el chat también va a poner su buenos días a todos y por medio del chat nos pueden acompañar también con las consultas, con los comentarios, siéntanse inclusive en agregar valor a las otras personas que están en la sesión, así que también pueden participar con sus comentarios, con sus experiencias y todo eso hace que la sesión se vuelva más enriquecedora. Gracias, Roberto. Y bueno, ahora sí, Igber, creo que te he dado la palabra y como digo yo, la tarima virtual. Así que bienvenidos a todos y gracias Igvir y Manu por esta oportunidad de hoy. Gracias, María Gabriela, y muchas gracias a todos, ¿verdad? Nuevamente bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta sesión de hoy, que tiene varios retos. Ya María Gabriela nos adelantaba uno, y es ver esa definición, el futuro. Estamos en ese futuro, estamos preparados para lo que viene en el futuro con la creación de nuestras aplicaciones y qué es lo que estamos llamando justamente ese futuro digital, porque ya tenemos una etapa ejecutándose, viviendo con nosotros en temas de tecnología. Pero hoy quiero que me acompañen a revisar elementos que hacen que no solo las personas, sino también las organizaciones se pregunten cómo debemos construir esas aplicaciones para enfrentar un nuevo entorno de negocio.
vamos a explorar en esta sesión, aunque es un tema que podría dar para mucho más, eh, cuáles son esos pilares de la transformación digital y la dinámica empresarial. Una dinámica que está impulsada por aplicaciones modernas para hacer frente a lo que tiene que gestionarse, que es los retos del hoy y las incertidumbres y la forma como nos adaptamos a las incertidumbres de eso que hemos llamado el futuro digital. El futuro digital implica una sociedad altamente interconectada. Y aunque hoy ya tenemos esa interconexión, hoy todos tenemos al menos un dispositivo con nosotros, que más o menos tecnología ya es un dispositivo con alto desarrollo y con altas capacidades de integración de múltiples tecnologías en un solo lugar, y donde la digitalización juega un papel central, ¿verdad? Se va volviendo cada día más un elemento integral de nuestras vidas y de nuestra forma de interactuar, mejorando la eficiencia en algunos casos, mejorando la personalización, pero también llamándonos a considerar elementos de seguridad, privacidad y sostenibilidad alrededor de todos estos conceptos. Entonces, vamos a ir dando una pasada para esto y además con un enfoque de cómo lo logramos incorporar a nuestro negocio. La primera de esas preguntas no es solo el futuro, sino la era digital. ¿Qué entendemos por una era? Bueno, normalmente una era se mide a través o a partir de un elemento que hace disrupción, un elemento que nos marca. El proceso nominado la era digital puede empezar para algunos muy atrás, con lo que se denominó la cuarta revolución, o puede empezar mucho más cercano con los procesos incorporados a través de la inteligencia artificial. Lo cierto y lo importante es que la era digital ha transformado prácticamente todos los sectores y el impacto ha sido mucho más destacado en sectores como de educación, medicina, industria y economía, sectores que, digamos, nos envuelven a todos sin distinción. El avance de la inteligencia artificial, por supuesto, tiene un hito importante y hace que algunos incluso la consideren otra era, la era de la transformación digital. Todo esto alrededor de qué? De la data. Un concepto que pues viene aún con más preponderancia a partir de que hablamos del Internet de las cosas. Un montón de elementos que hoy podemos tener conectados en nuestra casa ya no va como era hace algunos años de solo tener una laptop o un teléfono, o las dos, una laptop y un teléfono. Hoy en día cualquiera de nosotros tiene por lo menos algún dispositivo extra, bien sea porque hemos incorporado un dispositivo inteligente a casa o porque hemos llenado de espacio algunos elementos de la tecnología. Entonces ya no es solo el equipo original del trabajo, sino un equipo personal, una tablet, probablemente una lámpara, ya hay equipos de la cocina, hay, etcétera, ¿verdad? Las redes del hogar ya se han vuelto un reflejo de esa digitalización de la que estaríamos hablando un poco. Y eso nos obliga, sí, también a pensar en cómo hacemos escala de los elementos que hemos considerado. Nunca antes habíamos contado, por ejemplo, que el número máximo de dispositivos de conexión en una casa fuese una limitante. Hoy en día, yo en lo personal, hace poco recibí o sea, hice una revisión de una alerta que vi en uno de los sistemas que uso aquí en la casa y me doy cuenta que la cantidad de equipos conectados de un equipo que no es tan nuevo, máxima es alrededor de 24, en la que soporta el equipo que estaba utilizando, y ya nos estábamos aproximando al límite en esa casa. En ese día en particular, pues había visitas y entonces las personas te piden, permíteme conectarte a tu red tal, y me acerqué en una casa que no tiene, digamos, tantas personas viviendo al número máximo de conexiones, algo que nos obliga un poco a pensar en eso, ¿verdad? Cómo la escala puede sorprendernos si no nos preparamos. También está el elemento de la automatización. Eh, Cada día estamos más cerca de las automatizaciones de tareas críticas y no críticas. Hoy en día podemos automatizar esas funciones y esto se vuelve un elemento que empieza a hacer presión sobre las capacidades de respuesta.
les decía antes también, la seguridad y la privacidad. Esto tiene muchos aspectos. Nosotros no podemos perderlo de vista a la hora de construir aplicaciones, sobre todo porque hay elementos de ética y de responsabilidad. Eh, Hay mucha conversación alrededor de la ética del uso de las nuevas tecnologías y de la responsabilidad que como creadores tenemos a la hora de incorporarlas. El sesgo, las revisiones que tenemos que hacer para evitar que con el uso de la tecnología se aumente las brechas entre las personas que las tienen y el que las pueden utilizar. Son elementos que hacen presión, sin embargo, no son todos los que vamos a incorporar hoy, pero no los podemos perder de vista. La disrupción digital es otra forma como se le llama a este futuro digital. eh, lo que hace es que nos plantea más como un continuo que como un futuro. Un poco la duda que se le planteaba a Gabriela al inicio, es decir, ¿es un futuro, es algo que viene realmente o es algo que ya estamos viviendo? Pues un poco de las dos. Pues es un proceso disruptivo, es un proceso que lo estamos viviendo, estamos haciendo parte de él y a la vez eh, nos tenemos que preparar para los cambios que va a generar. En este sentido, y en un sentido muy tecnológico, nosotros identificamos lo que llamamos los pilares que marcan el futuro digital para el desarrollo de las aplicaciones, o al menos que nos pueden hacer falta cuando se piensa en el camino de la transformación. Estos pilares los vemos en elementos fundamentales, alrededor de lo cual se va a aglutinar el resto de los aspectos. Probablemente no sean los únicos, pero son elementos sobre los cuales podemos construir y pivotar para esta conversación o conversaciones a lo interno de nuestras organizaciones a la hora de plantear el futuro que vamos a enfrentar y la manera, las estrategias que vamos cómo vamos a manejarlo. Porque eso es lo más importante, tenemos que plantearnos esto como la estrategia que debemos generar a lo interno de las organizaciones para hacerle frente a estas tecnologías y a estos retos, estos desafíos, digamos así. Nos, eh, nos va a generar tal vez un amplio espectro y vamos a tener que dejar aquí fuera elementos como cultura y liderazgo, que si bien son muy importantes para nosotros en este enfoque, tienen una participación mucho más transversal. La innovación continua, son elementos que están allí, pero que no los vemos como uno de los ejes principales, sino como elementos transversales que no se pueden perder y que forman parte de la transformación. Siempre que hay transformación, tiene que haber elementos de agilidad, flexibilidad, innovación continua, liderazgo y una mentalidad para la transformación. En este caso, un liderazgo para la transformación digital. Eso, enmarcado entre la gestión de cambio, pues son elementos que no consideramos estos tres pilares. ¿Pero cuáles son estos tres pilares? Bien, identificamos la computación en la nube, la inteligencia artificial y la data como esos tres elementos. La computación en la nube, ¿por qué? Porque para las organizaciones es fundamental la optimización de recursos. Y la optimización de los recursos, vistos no solo desde la plataforma, sino de las perspectivas de la reducción de costos y de dónde estamos hoy respecto a lo que nos está exigiendo el mercado, pues la computación en la nube es un elemento sobre el cual van a girar las conversaciones eh, de esta presentación. Los elementos de inteligencia artificial hoy no los vamos a abordar en profundidad, giran en torno a una conversación que pudiéramos tener a futuro como una segunda parte de esta misma serie de webinars que está generando GBM. Y por último, como les decía, la interconexión de dispositivos, el análisis de los datos, la recopilación de los datos, son todos elementos que se pudieran explorar en una conversación permanente. Entonces, de estos tres pilares, quiero que hoy nos ayuden y nos enfoquemos en el entorno de la nube y de la construcción de aplicaciones de nueva generación en ese entorno, básicamente. Los otros dos pilares, por hoy, vamos a tocarlos muy ligeramente y podríamos verlos en una sesión por separado. Aplicaciones entonces de nueva generación. Esta fue la otra gran pregunta que se originó a través del título, por lo menos para nosotros, para mí, en la preparación de esta conversación.
Y las preguntas que vienen a la mente de las personas que enfrentan esto, de las organizaciones que enfrentan esto y de nosotros, que digamos, tenemos la responsabilidad de acompañar a diferentes clientes y diferentes organizaciones. Es decir, ¿qué nuevos retos supone el desarrollo de aplicaciones en este contexto? ¿Cuáles son las diferencias de estos retos a los que teníamos antes? O desde otro punto de vista, ¿de qué estamos hablando cuando pensamos en que la transformación digital nos exige algo distinto para la nueva generación? Cuando estamos en medio de un proceso de adopción tecnológica, como lo describíamos antes, ¿verdad? Que es un futuro, pero un futuro disruptivo, es un tiempo continuo. eh, Se hace mucho más incierto y mucho más palpable elementos que antes tardaban más en aparecer, como que, por ejemplo, nuestro propio ciclo de desarrollo puede verse superado por la velocidad de adopción del mercado o por la aparición de nuevos negocios. Entonces, se hace fundamental estar preparado para eso. Y ahí es donde nosotros introducimos el concepto de las aplicaciones de nueva generación. Cómo mantener la línea de crecimiento de nuestro negocio asociado a también la línea de modificación y de actualización de nuestro entorno para el negocio a través de lo que nos ofrece la tecnología y las aplicaciones. Entonces, las aplicaciones de nueva generación tienen elementos que son parte de lo que nosotros queremos resaltar como la definición. En el slide ven apenas dos, pero no podemos dejar de hablar, por ejemplo, del peso que tiene en la nueva generación de aplicaciones el enfoque de la relación hombre-máquina, ¿verdad? Las capacidades de la computación, esa brecha de la interacción entre la computadora, las funciones de los medios digitales y las personas, básicamente estamos pensando en que sea una experiencia, primero, mucho más diluida, mucho más fluida, mucho más integral y segundo, que sea mucho más aprovechable por cada uno de los que tienen interacción. La modularidad siempre ha estado, siempre ha sido un principio del desarrollo y de la ingeniería del software, pero en este caso toma un salto mucho más protagónico porque es el elemento flexibilidad el que lo saca a reducir. Y él dice, si antes podías no ser tan modular, era porque no era tan necesario ser tan flexible. Hoy en día es indispensable. Y entonces la modularidad da un salto muy destacado. La inteligencia y la automatización. Bueno, estamos enfrentando volúmenes increíbles de datos. Justamente esa interacción y esa eliminación de las fronteras hombre-máquina lo que nos lleva es a pensar en utilizar ese potencial de análisis y de velocidad de análisis que nos brinda el poder de cómputo de la nueva tecnología, la reducción de costos de tanto de almacenamiento como de análisis, para ser más eficientes y que orienten mucho más la toma de decisiones empresariales. Y por supuesto, la revisión de los propios modelos empresariales se vuelve un hecho. Ya no podemos esperar para revisar nuestro modelo. Nuestro modelo tiene que estar dispuesto y tiene que tener esa preparación para transformarse y rediseñarse cuando sea necesario, en base a datos, en base a información analizada de mediciones y de tendencias que nuestras aplicaciones modernas pues nos den. Sabemos que hay tecnologías que vienen, pero no siempre somos capaces de predecir qué tan rápido llegarán. Podríamos pensar que nos iba a llegar tecnología que hoy vemos en tendencia y podemos proyectar que a lo mejor está con nosotros en los próximos 2 años y cuando revisamos en menos de 12 meses ya se han incorporado en nuestro propio mercado. Ya no, antes hablábamos de incorporaciones de tecnología en mercados foráneos, hoy en día hablamos de incorporaciones inmediatas justo en nuestros mercados. Las aplicaciones al final van a representar la forma como evolucionamos, cómo interactuamos con la tecnología desde las organizaciones en las que operan y se hacen parte de esta transformación digital que tenemos en curso. Si quisiéramos acercarnos un poco más a este desafío, y esto vamos de lo general a lo específico en esta aproximación, hay tres ideas alrededor de las cuales yo puedo empezar a agruparme para finalmente irme decantando en cómo lo construyo.
Y ese es el recorrido que vamos a hacer a partir de ahora. Es decir, ¿cuáles son esas claves que yo tengo que considerar para agrupar las ideas alrededor de lo que está basado en la nube? Bueno, perdón, de la construcción de las aplicaciones. Primero, que están basadas en la nube. Como les dije, eh, si bien no repasamos el concepto de lo que significa la nube, es esa plataforma flexible a la que yo puedo tener acceso pagando por uso, digámoslo así, de una manera muy genérica, que me da a mí las capacidades de optimizar la gestión de la infraestructura y mejorar mis costos. Por supuesto, si yo quiero ser flexible en mi modelo de negocio y quiero ser flexible en mi respuesta a las demandas del mercado, la nube me ofrece la principal de las ventajas. La omnicanalidad es lo otro. Venimos hablando de omnicanalidad hace mucho tiempo ya, pero el diseño pensado en la omnicanalidad, ya incluso desconectando, separando todo lo que tiene que ver las capas de presentación con la experiencia del usuario y hacer que la experiencia del usuario esté incluida en los flujos internos de las propias aplicaciones que diseñamos, es un elemento que tiene un valor muy importante a la hora del diseño de nuevas aplicaciones. Entonces está ahí como un aglutinador también de ideas. Y basados en datos, porque por supuesto necesitamos feedback, necesitamos considerar el Internet de las cosas, necesitamos poder aprovechar ya esas miles de dispositivos de sensores que están disponibles en diferentes ámbitos y en diferentes áreas de negocio. Entonces, eso nos da paso a ya pensar cuáles son entonces los factores críticos de éxito de la construcción de estas aplicaciones. Como les decía, el enfoque máquina-humano o centrarse en el usuario, priorizar las necesidades, establecer minimizar esa brecha y establecer cómo las experiencias de usuario van a guiar el trabajo alrededor de esto, incluyendo no solo interfaces intuitivas, sino la posibilidad de personalización, ajustes en el rendimiento adaptado a lo que realmente se necesita. Esto implica poder incorporar y desincorporar funcionalidades en función a la propia experiencia del usuario y no ya a solo la visión del negocio, como por mucho tiempo estuvo eh, generado, guiado el diseño de aplicaciones. También está el elemento del cumplimiento normativo, la seguridad y la protección de los datos. Como les he dicho, yo quiero insistir mucho en esto porque las aplicaciones seguras y las medidas de seguridad tienen que verse como un elemento muy destacado en estos tiempos. Ya no solo por la posibilidad de que nos ataquen a nosotros como organización, sino por resguardar y ser parte de la línea de defensa de las personas que utilizan nuestras aplicaciones, de nuestros clientes o de los clientes de nuestros clientes, para que ellos sientan en nuestras organizaciones aliados en la protección de sus datos. Entonces, no es solo lo que está asociado a la defensa de la organización, que sí está, no solo lo que está asociado al cumplimiento normativo, que es el entorno en el que vivimos, que también tiene que estar, sino también en nuestra propia iniciativa para la protección de los datos y la transparencia. Ser claro en esa forma como se recopilan, cómo se utilizan, cómo se almacenan y cómo se le da preponderancia a esos datos. La escalabilidad y la flexibilidad, que en el slide de segundo, y aquí tal vez varía un poco el orden, es el elemento que va a depender de cómo nuestras aplicaciones van a funcionar en función de cómo nuestros usuarios nos lo exigen. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de respuesta, tanto en la infraestructura como en el manejo interno, en el análisis, en el procesamiento de los datos. Eso es un elemento muy importante. Y la capacidad de adaptación o la evolución continua de nuestras aplicaciones, por supuesto que tiene que estar presente, ya que no saben, siempre las aplicaciones de software, siempre las organizaciones han estado cruzando el camino de un futuro incierto. La diferencia más marcada con la disrupción digital es que ese futuro varía tan rápido que no podemos ya esperar a que se dé un ciclo de desarrollo completo. Tenemos que ser capaces de adaptar nuestras aplicaciones y nuestros negocios en el mínimo tiempo posible, en la menor interacción posible. Aquí me adelanté un slide. Antes de terminar, me faltaba conversarles un poco de los elementos de agilidad y de la tecnología que debemos incorporar como factor crítico de éxito, ¿verdad? La pregunta que sigue entonces, ya para encaminarnos hacia el modelo empresarial, es cómo se traduce eso a mi negocio, cómo realmente
lo logro? Pues la respuesta inmediata es medir el éxito. ¿Cómo estoy midiendo los resultados? Y aquí nuevamente, de lo general a lo específico, indicadores pueden representar montones de cosas. Yo puedo hacer alrededor de mis aplicaciones y de mi negocio indicadores de rendimiento financiero, de los ingresos digitales, del retorno de la inversión, de la eficiencia y la productividad o de la mejora de la productividad. Puedo hacer estimaciones o mediciones de la reducción del tiempo en el que yo llego al mercado, de la experiencia del cliente. Todo eso se puede reducir a tres principales conceptos. La eficiencia de mis costos, cómo optimizo los costos y el uso de los costos en las plataformas, en el software, en la tecnología que estoy implementando, cómo soy más productivo y cómo tengo la capacidad de transformar mis aplicaciones y mi negocio para lograrlo. Entonces, más que hablar de un indicador específico, lo que quiero darle a entender acá es muy importante la medición de los resultados. Para eso tenemos que poder observar nuestras aplicaciones. Un poco más adelante estaremos hablando de cómo se hacen esta implementación. Pero ahí es donde está, digamos, el corazón de los elementos que hoy vamos a trabajar en esos modelos. Para esto, voy a hablar rápidamente de lo que a mí me parece es un excelente ejemplo para la región, porque es conocido por nosotros como empresa, y es Walmart. Walmart logró, con la migración a la nube de su infraestructura, una reducción del 50% de sus costos, y esto fue documentado, está un caso documentado públicamente, por eso me atrevo a presentárselos acá, y que refleja cómo, por ejemplo, ese primer tema o idea de indicador puede ser medido y puede ser monetizado en términos de mi negocio. También Walmart establece o menciona que logró en la automatización de tareas una reducción del 40% de sus costos y de sus tiempos en el manejo de las tareas más críticas, y eso le redunda en una mayor eficiencia operativa, con mayor productividad. Y en uno que probablemente todos recordamos y que todos vivimos como ejemplo de la agilidad empresarial que logró desarrollar Walmart, es el caso que vivimos hace un par de años con la pandemia. Walmart tradicionalmente no había apostado a su modelo de e-commerce, pero tuvo que hacer una transformación no solo de poner a la venta a través de Internet, sino de sus procesos y sus modelos internos para adaptarse y hacer del efecto de la pandemia un efecto que pudiera ser más perdurable y que pudiera monetizar a través del cambio que la sociedad estaba teniendo por las restricciones asociadas. ¿Cuáles son entonces los beneficios de estos beneficios que nos habilitan el negocio? Bueno, resumiendo, agilidad, resiliencia, ¿verdad? Escalabilidad, optimización de costos y portabilidad. Movimiento libre o no vendor locking, ¿por qué? Porque queremos que ese elemento estructural donde van a moverse nuestras aplicaciones también sea parte de nuestra agilidad, ¿verdad? Esa es la clave del modelo que nosotros tenemos que pensar. Si llegamos hasta aquí y queremos pensar en cómo implementarlo, entonces tenemos que empezar a hablar un poco más en términos de ingeniería de software, en términos de modelo y en términos de hacer los elementos que sean medibles y repetibles. Para eso hablamos de la arquitectura en aplicaciones de nueva generación. Aquí, en el contexto que estamos hablando, que es el contexto de nube, hay 4 elementos que no deben perderse de vista. Uno, el diseño de microservicios. Aplicaciones orientadas como un conjunto de servicios independientes y escalables. Contenedores, que son aplicaciones que pueden ser empaquetadas en contenedores y desplegadas como un conjunto de funcionalidades que tienen un fin. Computación sin serverless computing, ¿verdad? Computación sin servidor, que van para aprovechar los efectos de la reducción de costo y la complejidad en la gestión. Y, por supuesto, las funciones de la inteligencia artificial. Ya no visto solo como la inteligencia artificial incorporada
a un modelo de negocio, sino incorporada al desarrollo, incorporada a los ciclos de prueba, incorporada a la validación de la seguridad y demás elementos. Pero para esto, para todo esto lograr, sea posible, necesitamos implementar un modelo de desarrollo. Y Manuel va a estar conversándonos en esta segunda parte un poco sobre cómo llegamos a ese modelo y cómo logramos desarrollar un modelo que sea implementable y repetible dentro de las organizaciones para conseguir, acabando el tiempo, agilidad, integración continua, despliegue continuo y seguridad. Ese es el principal mensaje. Ingrid, perdón, tenemos una consulta o un comentario, comentario, consulta. Aquí nos dice Roberto que si depender de la nube no sería poner, como dicen todos los huevos en una sola canasta. ¿Qué pasa cuando se cae internet o hay fallas de conexión? ¿No sería ideal siempre tener respaldos propios y también por un tema de ciberataque? Bueno, esa es una pregunta de debate, digamos, de todos los días alrededor de la computación en la nube. El proceso de defensa ante Internet o ante ataques en la nube, justamente Internet fue pensado para tener múltiples ubicaciones y defenderse un poco a través de la diversificación de los orígenes de un solo punto de estructura. Entonces, poner todos los huevos en la canasta, sí, se corre ese riesgo, que es un riesgo que hay que tener presente para no caer en eso y pensar más bien en sacar el beneficio de Internet y tener múltiples orígenes para las funciones. En cuanto al qué pasa si se cae Internet y tener resiliencia y capacidad de adaptación, también hay mecanismos no solo en la nube, sino en combinaciones de nube híbrida, en las que IBM tiene experiencia y soluciones que ofrecer, en las que se pueden combinar trabajo de nube y trabajo en data center propio, ya considerando elementos de costo y de eficiencia, ¿verdad? Pero sí es posible, tienen toda la razón ahí. Sí, gracias. Ok, sí, creo que es una combinación, ¿verdad? No, como dice él, creo que es un buen comentario, o sea, no solo nubes, sino también ese tipo de respaldos es importante. Y como decís vos, hay varias soluciones, de hecho GM tiene varias, que podemos también apoyarles a nivel de consultoría, pero sí, creo que es buen comentario. Gracias, Digby. Ujú. Bueno, buenos días a todos. Gracias, mano. De aquí en adelante, a mí me gustaría hablar un poco más de un tema que me apasiona, que es el tema de las aplicaciones y cómo estas aplicaciones de nueva generación se apoyan en el modelo nativo de la nube. Hacer un poco un abordaje, digamos, a cuál es el building block para poder aprovechar esas nuevas capacidades que brinda la nube y brindarles tal vez un modelo de construcción que no es el único, pero que posiblemente es el más utilizado, digamos, para hacer este abordaje y el aprovechamiento de las características y todos los elementos que ya Igor nos colaboró, digamos, con buen detalle, digamos, en una presentación. Em, Quisiera empezar entonces con lo que se llama el desarrollo nativo de la nube. ¿Okay? Aquí hay una diferencia conceptual, digamos, el cloud, que es el modelo de infraestructura pública, privada, híbrida, digamos que, y para responder al comentario que se hacía recientemente, digamos, ¿cómo puedo ser resiliente al modelo de las caídas de Internet? Bueno, está el modelo híbrido. No poner todos usando la misma frase, los huevos sobre la misma canasta. Esto es que las implemento igual y las distribuyo en distintos puntos para ser mucho más resiliente. Pero para que eso funcione, no solamente tengo que tener la infraestructura, sino tengo que construir las aplicaciones para que se ejecuten en ese modelo. O sea, tomar mi aplicativo y llevarlo a la nube o a la infraestructura del modelo de nube es hacerlo residente de la nube, pero hacerlo nativo significa aprovechar todas las características de la capacidad de infraestructura que se están brindando. Entonces, nativo de la nube se refiere a eso, a conocer de esas características para aprovecharlas al máximo. Dentro de este modelo existen una serie de características en el desarrollo o algunos elementos relevantes que deben ser considerados. El primero de ellos, no exclusivamente, pero es una arquitectura para poder implementar
adecuadamente basado en un building block, que es el que voy a ahondar un poco, que son los servicios, y que se llama arquitectura de microservicios. La arquitectura y el elemento son diferentes. Los servicios pueden ser elementos de muchas arquitecturas y microservicios es uno de esos tipos de arquitectura. Arquitectura en términos de software se define como el elemento y el conjunto o las reglas de interacción entre sí, y microservices es una de ellas. Luego está la containerización, que es un modelo de ejecución. O sea, dentro de la solución que yo estoy implementando, no solamente es cómo lo construyo, sino cómo lo ejecuto. Y la containerización es un vehículo para la ejecución de esos servicios. No necesariamente es solamente para eso. O sea, la containerización en sí es una solución que aprovecha el modelo de la nube y me permite brindar una serie de características como seguridad, resiliencia, escalabilidad, y puede ser utilizado inclusive no solamente para los nativos de la nube, sino para los residentes del modelo de nube. O sea, puedo tomar una aplicación existente al día de hoy, así es, y containerizarla y ejecutarla. Pero eso es simplemente uno de sus usos. La idea es aprovecharlo al máximo. Y cuando hago una unificación de servicios y containerización, tengo cosas muy buenas, digamos, para implementar. Y el último elemento dentro de este triunvirato es la parte de la práctica de DevOps. Digamos, más específicamente voy a hablar de DevSecOps un poco rápido porque eh, la complejidad es inherente al modelo de la nube, a la arquitectura de microservicios, porque son arquitecturas distribuidas, ¿verdad? Y la distribución implica una serie de retos, digamos, en elementos, y el manejo de infraestructura como la containerización para su ejecución tiene también una serie de detalles. Entonces, mi aplicación tiene que ser provista para cumplir con el objetivo de negocio, tiene que ser segura, tiene que brindar calidad y tiene que brindarse en un tiempo óptimo. Hay una serie de prácticas, métodos y elementos culturales que deben intervenir para poder aplicar esto de la manera más eficaz y más eficiente. Y ahí es donde DevOps, como metodología, es donde nos ayuda. Voy a empezar entonces con el primer punto, que es la arquitectura de microservicios, pero para eso entonces voy a brindar una definición y por favor, si hay una disertación, una pregunta, una opinión, adelante. Como menciona Gaby, tenemos los emoticones ahí para poder participar y en el uso del chat y me ayudan, digamos, si existe alguna pregunta porque no estoy viendo el chat directamente. Sí, aquí te apoyamos. Gracias, Manu. Y sí, Ok. siéntase la libertad de escribirnos, de alzar la mano o de utilizar los emoticones. Gracias, Manu. Súper. Ok, entonces, otra vez, todos hemos escuchado microservicios. Es un buzzword ahorita en el tema tecnológico. Se utiliza indistintamente para presentar muchos conceptos, pero la clave de microservicios es que el microservicio no es el elemento. Microservicios es una arquitectura, digamos, para construir aplicaciones. ¿Cuál es el principio base del modelo de microservicios? Bueno, existe una serie de detalles, pero principalmente es la distribución de la lógica en segmentos que interoperan entre sí y para eso ocupan un modelo de comunicación y un modelo de particionamiento para poder hacer costo efectivo, digamos, esta visión. ¿Y cuál es el modelo sobre el cual se apoya para hacer el seccionamiento de la solución en estas pequeñas partes que utilizan un building block que se llama servicio, que vamos a utilizar, que voy a ahondar en él ahorita? Bueno, el enfoque es negocio. Las arquitecturas de microservicios están orientadas a la construcción de aplicaciones y el driver que determina la distribución de las funciones en esa serie de servicios que se intercomunican es la necesidad de negocio. Entonces, la idea es resolver un problema con esta arquitectura utilizando, digamos, este building block. ¿Cuáles son las ventajas que obtengo a la hora de utilizar una arquitectura de microservicios? Bueno, puedo implementar y escalar segmentos de la solución. Eso es bastante importante. Así puedo responder más rápido de forma resiliente porque no tengo que mover todo el bloque de creación, sino solamente la sección que necesita, digamos, soporte.
Y la otra parte es economía, porque es una sección y no el todo lo que estamos moviendo. Otro elemento importante de la adopción de la arquitectura de microservicios es la entrega rápida y frecuente de aplicaciones que son grandes y complejas. ¿Por qué? Porque ahora puedo seccionar lo que tengo que entregar y no necesariamente volver a desplegar toda la aplicación, probar toda la aplicación y hacer ventanas de mantenimiento, sino que puedo interactuar sobre una sección que no afecte, digamos, el flujo de negocio, lo cual es bastante importante. Y a diferencia de las aplicaciones monolíticas, ojo que el bloque monolito no es una mala práctica, simplemente es una práctica diferente a la arquitectura de microservicios. Inclusive en algunos casos es la recomendación, por eso no tenemos que caer en el Golden Hammer Pattern y creer que todo tiene que hacerse con microservicios, sino escoger efectivamente cuándo es importante, porque recuerden, mencionaba que era una aplicación distribuida, las aplicaciones distribuidas tienen sus bemoles también, hay una complejidad inherente a la administración de estos servicios y una implementación de algunas características importantes. Entonces, en algunas ocasiones debo saber cuándo escoger un bloque o una arquitectura de microservicios y cuándo una aplicación monolítica. Pero si, a diferencia de las monolitas, digamos, puedo implementar nuevas funciones, hacer cambios más rápido y sin tener que evaluar el sistema total. Quiere decir que puedo cambiar una pieza sin que el resto, digamos, se vea afectado. No estoy diciendo que se dé cuenta, sino que no se vea afectado, porque dentro del mismo diseño de microservicios, la idea es que cuando falte alguna de esas piezas, el resto sabe cómo tiene que responder. Ok, como esto es una arquitectura, el bloque de construcción, digamos, dentro de esa arquitectura, como mencionaba, una arquitectura es la definición de un elemento y su interacción, y en la arquitectura de microservicios ese elemento se llama servicio. Entonces, ese servicio es lo que vamos a llamar un building block. Y otra vez, mencionaba que servicio y microservicios son conceptos distintos, pero dentro de la arquitectura de microservicios, cada servicio de esos sí se va a poder reconocer como un microservice. Pero fuera de la arquitectura de microservicios, un servicio regular no necesariamente representa un microservicio. Eso quiere decir que yo puedo hacer otro tipo de arquitecturas utilizando el mismo building block, un servicio, y no estoy haciendo microservices. Eso es bien importante porque a la hora de evaluar el rendimiento de la arquitectura, hay una serie de características que se deben cumplir para poder aprovechar la promesa valor de la arquitectura. ¿Qué es un servicio? Bueno, se refiere a la unidad de ejecución composición sobre la que se basa una entidad mayor, o sea, es un segmento, algo, una función que está encapsulada y sobre la cual yo puedo interactuar. Y dentro de las arquitecturas del cloud, la forma ubicuota sobre la cual yo voy a trabajar o llegar a utilizar esa funcionalidad es a través de una interfaz que se conoce como un API. Y API tiene un contexto también importante porque hay APIs para los programadores que conocemos o hemos utilizado siempre, ¿verdad? O sea, una interfaz de programación es lo que una librería me brinda para que yo pueda incorporar dentro de mis programas ese manejo y es un equivalente en el modelo del cloud, esa interfaz para que yo pueda brindar o exponer, digamos, la funcionalidad que mi servicio brinda es a través de ese contrato o esa apificación. Solo que aquí en el modelo del cloud, cuando estamos hablando de APIs, no estamos hablando de las librerías específicamente, sino del contrato de comunicación, de lo que yo expongo o obtengo, digamos, para poder interactuar con otros elementos similares, sean estos otros servicios, plataformas completas o System of Records, o sea, donde yo puedo resguardar o manejar información. Y estos servicios están diseñados para que estas capacidades empresariales de cada servicio realice una única función. Dentro de la arquitectura de microservicios, este bloque, perdón, dentro del building block de servicios, aquí utilicé mal el término, y me disculpo, es que la idea es encapsular una función, no múltiples, sino una función que pueda ser compartida y utilizada y en conjunto pueda brindar una solución. Un poquito más en detalle de lo que es un API, como les mencionaba, o sea, si la traducción es Application Programming Interface,
En el modelo de la nube se refiere al conjunto de reglas o protocolos que permiten que las aplicaciones se comuniquen entre sí. O sea, son la definición del lenguaje con el cual los servicios interactúan. Entonces, el API, y esto lo van a ver muy frecuentemente, es la definición del modelo de comunicación, y el servicio es la implementación de esa interfaz, o sea, del trabajo que tienen que hacer esa comunicación. Entre sí, digamos, brindan una solución completa. Hay una serie de arquitecturas o modelos o protocolos, dependiendo del que estemos utilizando, que se pueden utilizar como ese lenguaje de comunicación o API, y algunos que no exclusivamente son estos, pero que apunto para que se lleven una idea, son los que podemos ver ahí a la derecha. SOAP, que es Simple Object Access Protocol, que fue muy difundido a través de la arquitectura de SOA para la integración, y que ha sido utilizado grandemente por las compañías. Sigue todavía en uso, tiene mucho valor, es sumamente eficiente, pero es complejo porque es basado en un conjunto de reglas y elementos. Inclusive el vehículo, el protocolo que utiliza para trabajar, se implementa a través del lenguaje de XML. Es un poco verbose y se vuelve un poco complejo, digamos, para trabajarlo fuera del contexto de los informáticos, de alguna manera. Otro, otro modelo que se utiliza y que está tomando mucho auge, digamos, en los últimos años, es el gRPC o ahí sí, el typo es Remote Procedure Calls. Digamos que lo que permite es hacer el llamado remoto de un procedimiento en otro equipo, ¿verdad? Digamos, esto es bastante común en el modelo tradicional computacional. El tercero, y el que posiblemente es el lenguaje ubicuo del Internet, es el REST. Eh, Cuando estamos hablando de un API de REST, posiblemente es el que más se conoce o más se utiliza en este momento por su sencillez. A diferencia de SOAP y gRPC, eh, utiliza el protocolo de HTTP para hacer la comunicación de la información, y reutiliza inclusive las funciones del HTTP para poder hacer el trabajo de comunicación de la información y la funcionalidad del cual se tiene que hacer cargo. Y finalmente, otro concepto que también es ahí importante es GraphQL, que es un lenguaje de consulta de código abierto que cambia un poco la forma a la hora no de exponer la data y las funciones, sino de poder filtrar un poco el acceso a los recursos a los que apunta. Entonces, la idea no es traerse el conjunto de cosas, sino determinar el subconjunto de elementos que necesito sobre alguna base en específico. Pero como les mencionaba, nos vamos a enfocar en REST, digamos, dentro de este building block, porque es posiblemente el más utilizado. Eh, no necesariamente es el único, como ya vimos, no necesariamente es mejor. En algunos casos, todo dependerá del caso de uso, pero es el que, por su sencillez, digamos, ha tenido una adopción mayor y que se ha convertido en el lenguaje estándar para poder hacer la implementación o la comunicación de los servicios que vamos a utilizar en nuestras aplicaciones. Como les mencionaba, es REST más que un protocolo, es un estilo de arquitectura, y otra vez en la definición de arquitectura es la definición de los elementos y su interacción. Y REST provee una serie de reglas que es importante seguir, no es solamente implementar las operaciones. Agrega una capa muy delgada de complejidad de abstracción sobre HTTP, o sea, se utiliza el mismo protocolo, inclusive las mismas operaciones, como lo podemos ver ahí a la derecha, para reutilizar ese conocimiento general que existe sobre el uso de la computación a través de este protocolo. Pero la diferencia está en que mientras en HTTP hay transferencia de archivos, el REST se basa en transferencia de recursos. O sea, en la definición o el elemento dentro de la arquitectura de REST es un recurso.
Bien, y ahora, ¿cómo reutilizo estas funciones de REST dentro de HTTP? O al revés, ¿cómo REST utiliza el conjunto de operaciones de HTTP? Bueno, utiliza el GET para obtener recursos, el POST para hacer el envío o la inclusión de recursos, el PUT y el PATCH, que son operaciones también de HTTP para hacer actualización, PUT para hacer una actualización completa, PATCH para hacer una actualización parcial, digamos, de la diferencia de algunos elementos dentro de ese recurso, y el delete para hacer la eliminación de uno o varios recursos dependiendo de la implementación que estamos haciendo. Entonces, si ven, HTTP provee, digamos, las funciones básicas para la administración de elementos, para hacer un CRUD, y REST se basa en la implementación, en la exposición de estos recursos y en la utilización de estas operaciones. Ahora, teniendo los servicios, digamos, como el building block, acercándolos a un modelo de REST para tener servicios de tipo REST y utilizando una arquitectura de microservicios para coordinar una aplicación de esos servicios de tipo REST, hay otro elemento importante que es, bueno, ¿y cómo hago que esa aplicación dentro de microservicios se puedan hablar entre sí, se puedan descubrir, estén seguras, de cómo puedo escalarlas para aprovechar la nube y hacer otras cosas? Y aquí es donde entra el concepto de contenedores. Si bien los contenedores y los servicios no son lo mismo, y mucho menos contenedores y microservicios, se puede llevar a confundir, digamos, este término. El contenedor es un modelo de ejecución y el servicio es un modelo de aplicación. Entonces, pueden coexistir en una misma solución o pueden utilizarse individualmente. El servicio para la implementación de aplicaciones e integraciones, o sea, las soluciones, y los contenedores para la ejecución de plataformas, soluciones, servicios, inclusive, digamos, y la interacción de todos estos elementos. Pero cuando los uno, entonces tengo cosas muy interesantes. Pero para eso podemos explorar qué es un contenedor y qué características me brinda para este desarrollo. Bien, un contenedor en términos del desarrollo nativo de aplicaciones es un paquete de software ejecutable, liviano e independiente. O sea, si ustedes ven la gráfica que está ahí a la par, digamos, es código, el runtime, dependencias, configuraciones, todo listo. O sea, es como una mini aplicación que puede ejecutarse adecuadamente. Un contenedor es una unidad estándar de software de trabajo. Y la idea es que represente una unidad de ejecución específica. Recuerden la definición de servicio, ¿verdad? Que es eh, la dedicación a una función, y con esta otra definición de contenedor parece que hacen un match perfecto. Y entonces la idea es ver cómo reutilizar este concepto de ejecución en el desarrollo de estos servicios. Ahora, ¿de dónde nacen los contenedores? No nacen en la nube. Los contenedores son un concepto que viene de los sistemas operativos Linux específicamente, y hay un concepto que se llama LXC, ¿verdad? Que es contenedores Linux. De forma sencilla se refiere a un proceso que se ejecuta de forma aislada el resto de la máquina dentro del sistema operativo. Pero entonces hay una función dentro del kernel del sistema operativo que aprovecha dos características especiales, es el namespace, es el cgroup, para poder aislar este proceso y poder ejecutar esa aplicación sencilla. Pero este es un concepto muy de sistemas operativos, muy de máquinas, ¿verdad? Y en algún momento alguien dijo, uy, esto podría servir más allá, digamos, de la ejecución en una máquina Linux. Y ahí es donde nace el proyecto de Docker, digamos. Ojo que Docker no, es un modelo de containerización. Eh, Recuerden, el concepto viene de Linux, ¿verdad? Pero Docker sale como una nueva tecnología para brindar este concepto de una manera más general, una adaptación para hacer un traslado, o sea, un aislamiento de este modelo de ejecución del aplicativo sin que sea tan pesado como una máquina virtual. Y nada más contarles que después del boom que obtiene los contenedores tipo Docker, se comienza a regular la industria. Hay un estándar en el que utiliza Docker, creo que se llama CREO,
y ya hay otras alternativas para contenerizar. Pero Docker, igual que REST, se convierte en un lenguaje ubícuo. O sea, es una forma bastante estándar para poder utilizarlo y sacarle el provecho y poder implementar, digamos, el manejo del el modelo de rollout. Vean que Docker es una tecnología bastante nueva. Es, en términos tecnológicos, o sea, es apenas en el 2013 que se libera como un proyecto de código abierto. Se diseña a partir de los contenedores Linux. Vean que utiliza prácticamente el mismo concepto, pero ahora utiliza un motor para poder hacer la containerización. Ya no se basa en el kernel, sino que ya es un aplicativo que administra el mismo concepto. Y Docker no solamente ofrece la capacidad para ejecutar estos contenedores, sino que también plantea el modelo de cómo se deben estructurar, digamos, estas piezas para poder hacer la ejecución en dicha herramienta, en dicho runtime. Hablando un poco más de los contenedores tipo Docker, que son los que nos interesan para esos servicios containerizados de tipo REST, ¿verdad? Digamos, o sea, vamos a usar un modelo de containerización Docker. Recuerden que estamos hablando del building block, que es el servicio, y lo queremos llevar a un modelo específicamente. Entonces, estoy aquí brindando, digamos, conceptos de las partes que vamos a utilizar y vamos a aterrizar en ese modelo. Y estamos seleccionando Docker como el modelo de containerización. Como les mencionaba, hay otros. Por ejemplo, Podman es otro que se utiliza bastante y es un estándar de industria en todo caso. Pero en el caso de Docker, permite empaquetar la aplicación con todas sus dependencias, la estructura de directorios, metadatos, espacios de proceso, conjunto de puertos, etc. Entonces yo tengo que tomar mi solución, mi configuración, mis librerías, mi runtime, mi servicio y meterlos dentro de una caja y poderlos ejecutar de la misma manera en todo lugar. Escríbalo una vez, ejecútalo en cualquier lugar, como decía Java. Ahora es posible, efectivamente, con el modelo de Docker. Y no solamente es la transportabilidad, sino es la seguridad, la resiliencia, la independencia, digamos, de poder hacer el transporte de este modelo. Y para la consulta que teníamos antes es, ¿cómo puedo asegurarme? Bueno, si no solamente es distribuirlo en distintos puntos, sino en la forma en cómo debo hacer la distribución de mis aplicaciones con la containerización, yo puedo ahora estar tranquilo que tal cual se ejecuta en mi máquina, se ejecuta en un servidor público como se ejecuta en un servidor privado, porque todo, o sea, las dependencias están dentro de la misma cajita. Algunas características, bueno, que acabo de mencionar. Bueno, ¿por qué utilizo Docker? ¿Por qué utilizar Docker? Bueno, porque son unidades pequeñas, implican despliegues más rápidos. Esto es importantísimo. Yo mencionaba que la containerización puede servir para servicios, plataformas, servidores, aplicaciones completas, pero la idea es fragmentar, porque si la idea es responder rápido, digamos, igual, si bien el contenedor es mucho más liviano y es diferente a una máquina virtual implica la interpretación de todas las instrucciones para un sistema operativo específico. En Docker estamos reutilizando el core o el kernel, digamos, de un sistema operativo y estamos poniendo un proceso, una capa mucho más light encima que las diferencias que existen en ese runtime de ejecución, utilizando el concepto de Linux, por supuesto. Y esto es importante, contenedores hay Linux y Windows, pero los de Linux son los que más utilizamos. Y la idea de hacerlos pequeños es que el concepto de Docker nace como el aislamiento de un proceso y la idea es mantener ese proceso lo más liviano posible para poder responder rápido a un cambio, digamos, a un manejo, a levantarlo, a su ejecución y cae como anillo al dedo, digamos, al modelo de arquitecturas de microservicios. Ahora, a diferencia de las máquinas virtuales, los contenedores como los tipos Docker consumen menos recursos porque no tienen que implementar todo el modelo de interpretación, que es una máquina virtual, para el conjunto de instrucciones de una arquitectura específica, sino que simplemente es una capa adicional sobre un modelo de ejecución del runtime que estamos utilizando. O sea, sobre un kernel base, lo que vamos a hacer es agregar capas distintas de lectura y una de escritura, digamos, para poder hacer el uso del servicio o la aplicación o la plataforma
que estoy containerizando. Con este adelgazamiento de capacidad, entonces puedo tener muchos más contenedores que máquinas virtuales y entonces puedo ejecutar más servicios, digamos, con el mismo recurso computacional donde estoy desplegando. La automatización es mucho más eficiente porque es mucho más rápido, es más sencilla, y ya eso es más pequeño, más sencillo, más eficiente. Existe portabilidad, ahora sí garantizada, porque basado en el mismo estándar, como les mencionaba, si corre en mi máquina, ahora sí va a correr en el servidor público o en la máquina de alguna otra persona, mientras mantenga la misma base de ejecución. Y el aislamiento, porque cada proyecto es como una aplicación que depende de solo lo que tiene configurado, no de elementos externos. Un poquito aquí la arquitectura de Docker, por si en algún momento están trabajando en sus máquinas. Esperaría que muchos, digamos, puedan llevar a cabo, digamos, la experimentación con la containerización, por ejemplo, como Docker. Es que hay tres elementos importantes. Primero hay un CLI, o sea, un cliente que yo conecto para poder hacer peticiones a un daemon que corre en mi máquina, o sea, un servidor pequeño que es el que es el cerebro de Docker, al cual yo le voy a hacer solicitudes de ejecución de un contenedor. Y aquí es donde voy a aclarar dos cosas importantes. Existe un tercer elemento que es un registro, o que es como decir, el resguardo de las implementaciones de esos contenedores, pero esos contenedores, el contenedor es a lo que llamamos el proceso en ejecución, y la imagen, cuando escuchen este otro concepto, es la definición de ese proceso. Entonces, en términos más sencillos, las imágenes son las plantillas y los contenedores son las instancias que nacen de esa plantilla. De una misma plantilla yo puedo hacer múltiples contenedores. Entonces, cuando estamos hablando del contenedor, es el elemento en ejecución y la imagen es el elemento de definición. Esas imágenes se guardan en un registro que puede estar local o en la nube, en algún otro lugar, en un modelo empresarial, del cual yo hago una petición hacia la ejecución en ese demonio que les menciono, y se genera una instancia, una o más instancias de ese contenedor, dependiendo de la configuración que este cliente le solicite, digamos, a ese servidor. Ventajas de utilizar un modelo de containerización como Docker. Bueno, los contenedores son ligeros, no tienen su propio sistema operativo, como mencionaba, y por lo cual su tamaño se reduce, entonces puedo hacer más con menos recursos. La reutilización, porque las imágenes de Docker, como mencionaba ahorita, son un simple conjunto de capas y los comandos sucesivos crean nuevas capas de imágenes. Mi interacción genera capas efímeras que después el tema de persistencia es importante. Docker, todo contenedor es efímero, eso significa que se destruye y no se guardan esas diferencias. Si yo necesito que lo que estoy trabajando con ese contenedor sea respaldado o tenga un cambio, tengo que hacerlo de forma explícita. Pero esto permite, digamos, que sea mucho más rápida la interacción y que la recuperación, como no existe una diferencia de elementos, también sea mucho más expedita. Hay un despliegue más rápido, el contenedor se puede implementar en producción sin cambios o con cambios mínimos, lo que agiliza la implementación y reduce los retrocesos debido a las dependencias de entorno. Cuando yo modifico una imagen y genero un nuevo contenedor, cuando estoy redesplegando, solamente se despliegan las nuevas capas asociadas a la versión de esa imagen, y eso también es mucho más rápido que desplegar toda una máquina virtual. Y hay un uso eficiente de los recursos porque se maneja de manera más, debido a su tamaño, perdón, se hace un manejo mucho más eficiente. Se puede instalar una mayor cantidad de contenedores en una máquina host, y en comparación con máquinas virtuales, bueno, es abismal. Voy a hacer una aclaración. El contenedor no reemplaza las máquinas virtuales. Inclusive se utilizan las dos cosas. O sea, una máquina virtual corre un elemento de containerización para poder trabajar, digamos, estas soluciones. Son muchas veces complemento. Si bien hay algunos casos de uso donde yo puedo utilizar una u otra opción, no significa que el contenedor es un reemplazo de una máquina virtual. Ahora bien, tengo los servicios, tengo los contenedores,
tengo estas piecitas distribuidas y entonces mencionábamos que las arquitecturas basadas en servicios como microservices, que utiliza ese building block, que es un servicio, va a poner dentro de los contenedores. Imaginemos que tengo una aplicación que utiliza 3 servicios y yo quiero que esos 3 servicios se comuniquen. Como les mencionaba, el contenedor es una pieza de ejecución de ese servicio, pero la coordinación de los elementos que necesito para crear una solución se vienen a complicar, inclusive para manejar características de escalabilidad y resiliencia, cuando tengo un conjunto importante de servicios containerizados. Y aquí es donde nace un nuevo proyecto que también es importante para cuando estemos abordando este modelo de aplicaciones, que se llama Kubernetes. Kubernetes es un orquestador de contenedores. También conocido como K8S, y es un dato de color, como diría un amigo, es que ese 8 lo que significa son las 8 letras que están entre la K y la S. Entonces van a encontrarse muchas veces esa reducción, digamos, del concepto, y eso es lo que significa es Kubernetes. Es un sistema de código abierto para automatizar la implementación, el escalado y la gestión de aplicaciones containerizadas, como las arquitecturas de microservicios containerizadas que estamos brindando como modelo. También es un proyecto relativamente nuevo. Vean que Docker es liberado como proyecto open source en el 2013 y en el 2014, ya con el auge que tiene, se ve la necesidad. Google es el que hace la liberación de este proyecto, de un modelo de orquestación por la complejidad de la proliferación de estos contenedores. Si mi aplicación tiene N contenedores y otro de los grupos dentro de mi organización hace una containerización de la aplicación, van a haber otros N contenedores y así sucesivamente. Si tengo X plataformas dentro de mi organización, tengo X número de contenedores, N más X es la cantidad de contenedores que yo voy a administrar dentro de la infraestructura de mi organización, y para eso necesitamos reglas y control. Y aquí es donde Kubernetes nos facilita la automatización y la configuración de manera declarativa. Esto es bien importante porque la complejidad la reduce a la hora de decir, no te voy a decir qué tienes que hacer, te voy a decir cómo quiero que sea el estado del sistema. Entonces, desde una perspectiva declarativa, lo que decimos, así es como quiero que la aplicación A funcione, la aplicación B funcione, y Kubernetes se va a encargar de tomar los contenedores, obviamente con una adición del puntero a los contenedores que participan, se va a encargar de que siempre ese estado sea consistente. Entonces, esa característica de los contenedores, de la administración de contenedores en los Kubernetes, de ser declarativo, es bastante importante. El proyecto de Kubernetes tiene un ecosistema grande y de rápido crecimiento. Creo que todavía conserva la característica que es el proyecto de mayor crecimiento open source, o sea, por la comunidad, y mayor uso solamente después del kernel de Linux, y eso es mucho. Es decir, sobre todo por la relativa juventud del proyecto. Eso significa que Kubernetes, y muchas veces se menciona así, es el nuevo sistema operativo de la nube. Entonces, no necesariamente es la única forma de hacerlo, ¿verdad? Pero posiblemente Kubernetes es la solución más utilizada cuando estamos haciendo abordaje de la nube, cuando estamos creando aplicaciones, digamos, o estamos exponiendo servicios. Inclusive, Ikbir mencionaba un elemento importante que es el serverless, ¿verdad? Que es el no preocuparme por la infraestructura cuando estoy ejecutando mis servicios, y serverless es posible a través de tecnologías como Kubernetes, ¿no? O sea, detrás de ese concepto hay un Kubernetes, digamos, y yo podría hacer serverless directamente, que es un concepto que se llama Knative, directamente dentro de mis plataformas, en mis propias premisas, utilizando esta infraestructura. Además, el soporte, herramientas y servicios está ampliamente disponible, no solamente porque es el proyecto, como les mencionaba, de los más de crecimiento más grandes dentro de la comunidad open source. Esto no le pertenece a nadie, esto es bien importante. Entonces, no hay un fee o un vendor locking, digamos, alrededor de esto, pero sí todos
los grandes vendors y proveedores de nube, digamos, apoyan el crecimiento de esta plataforma. Entonces, esto garantiza soporte y estabilidad de la participación. Voy a apresurar un poquito el paso, digamos, aquí en el desarrollo nativo de la nube, de parte de la arquitectura de Kubernetes. Esto es una visión de la plataforma en términos generales, o sea, una aplicación se conecta a este concepto que se llama Control Plane, que es el corazón o el cerebro, digamos, de una arquitectura Kubernetes, donde residen una serie de elementos como el API Server, que es con lo que yo me comunico. Otra vez, el concepto de APIs, y es un API de REST. Entonces, es importante no solamente para implementar, sino para utilizar las soluciones de industria, conocer el modelo de REST, el scheduler, que es cómo se gestiona, igual que en un sistema operativo, la localización de recursos y cuándo deben suceder, el Controller Manager, que también es para coordinar recursos de los cuales tiene alcance, digamos, este cerebro, el etcd, que es la base de datos interna, digamos, la gestión de configuraciones y recursos que tiene que utilizar el Kubernetes. Y a la derecha, el concepto de lo que se llamaría el data plane o la parte de trabajo, que es una distribución de unos worker nodes, que es donde se ejecutan las cargas contenedores que son administradas a través de la parte de Kubernetes. Y vean que ahí existen también unos elementos en gris abajo dentro de cada ese worker node, que es el kubelet y el kubeproxy, que son realmente los modelos de comunicación con el servidor. Tienen un runtime para hacer la ejecución de la parte de containerización, digamos, en este caso el modelo de Docker, no exclusivamente, pero en el caso que estamos trabajando o presentando para dar consistencia con la parte de Docker, y ahí es donde se ejecutan entonces esos contenedores, pero se agrega un concepto interesante que ven ahí que se llama pod. Entonces, aquí hay un poco de diferencia porque el Docker no corre directamente el contenedor, sino que en el worker node lo que se ejecuta es un pod, que es precisamente la unidad mínima de ejecución dentro de Kubernetes. Antes de pasar a eso, nada más referirme que dentro de la arquitectura de Kubernetes hay tres conceptos bastante relevantes. El primero es un cluster, que es toda esta arquitectura que estamos viendo aquí, administrada como plataforma. Es el conjunto de nodos y ese cerebro, ¿verdad? Digamos, ese control plane ejecutándose para mi organización. Un nodo dentro de ese clúster es una máquina, o sea, estos worker nodes, digamos, que se ven aquí, trabajan sobre nodos específicos que son máquinas virtuales o físicas que están preparadas y participan dentro de este clúster, digamos, para hacer la ejecución de las cargas de Kubernetes, y el pod, que es la unidad mínima de ejecución dentro de Kubernetes. Esa es como unidad, entonces es lo más pequeño que puedo configurar dentro de una arquitectura de Kubernetes. Y dentro de ese pod viven uno o más contenedores. Entonces, por lo general, va a ser uno, digamos, en el término de la arquitectura de servicios que estamos haciendo, a menos de que implementemos algunos elementos como un sidecar pattern o un helper, digamos, es decir, una caché que necesite mi servicio con una base de datos Redis. Yo puedo poner un contenedor dentro del mismo pod para que estén funcionando, o bien un sidecar para utilizar nuevas estructuras como una red mesh. Entonces, yo quiero control sobre el modelo de comunicación de toda la función de mis servicios y pongo este otro contenedor para que pueda brindarme información y control. Y ese es el único punto de entrada a la funcionalidad del contenedor de funcionalidad que yo estoy haciendo. Eso es tema también muy interesante para poder hablar, digamos, en la distribución de una arquitectura, pero quería mostrarles aquí la radiografía de un pod, que es uno o más contenedores los cuales se ven internamente entre ellos como si fueran dos servicios, como la base de datos, como les mencionaba, y una función de una base de datos de caché. Se pueden ver como si fueran procesos dentro de una misma máquina y por eso se pueden comunicar a través de localhost con un puerto diferente asignado. No pueden repetirlo. Si el puerto es 1000 para mi función, para mi base de datos no puede ser 1000, es decir, 1001. Pero entonces entre ellos sí se ven como un localhost y fuera, ya para el mundo, los servicios. Entonces, este pod
tiene una dirección IP interna, digamos, dentro de ese clúster, y la función y la base de datos se exponen a través de ese IP, digamos, con ese puerto de comunicación. Más o menos configuraciones, porque a veces no tengo que exponerlo todo. Importante, igual que los contenedores, los pods son efímeros, es decir, no hay persistencia de los mismos, o sea, esto es scatter, not pets, o sea, una vez que un pod, un contenedor, se ven problemas, se destruye y se reemplaza. El despliegue de un pod es una operación atómica, esto es que no existe, es exitosa o no, o sea, aquí no hay estados intermedios. Si el pod falla eventualmente, como les mencionaba, como son efímeros, simplemente lo reemplazo. O sea, no lo intento recuperar. Esto es parte del secreto de este tipo de herramientas, es que no se trata de recuperar el proceso. Simplemente cuando no responde, se corta, se elimina y se reemplaza por una pieza que es exactamente igual para que haga su trabajo. No se actualizan igual, o sea, yo no despliego una nueva función y eso va a ir al pod que se está ejecutando y va a reemplazar el contenedor con la nueva versión de mi servicio, sino que simplemente lo elimina y coloca el nuevo contenedor. Por supuesto que para esto hay una serie de algoritmos para que esto suceda de la manera acorde, digamos, a las necesidades de mi aplicativo. O sea, no hay una única forma, hay una serie de elementos para poder trabajar esto adecuadamente. Y el escalamiento aquí dentro de Kubernetes es por pod, no por contenedor. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo pido, y recuerden que les decía, si utilizo un modelo donde tengo un sidecar pattern, entonces cada vez que escalo, porque necesito tres nodos para poder responder a la demanda, igual cada contenedor y dentro de ese pod se duplica, digamos, en todo caso. Eso es importante mantenerlo en consideración en un elemento de diseño. Y todos estos elementos como building blocks y como herramientas que me apoyan, me permiten llegar a un modelo base de construcción, que ese modelo de construcción es este. Cada cliente se va a comunicar a través de APIs de tipo REST, por ejemplo, pero no exclusivamente. SOAP, gRPC, GraphQL son también utilizables a través de un patrón de arquitectura que se llama Gateway, que normalmente se implementa a través de herramientas que llevan el mismo nombre, pero es un patrón de arquitectura que permite controlar el acceso y establecer un balanceo, digamos, de las cargas de esas llamadas hacia esos servicios que ven hacia acá, que en el modelo que estamos estableciendo es a través de Kubernetes, o sea, una serie de servicios containerizados expuestos a través de REST en una plataforma de Kubernetes. Y si ven esta otra cajita que se llama IAMS, es un Identity and Access Manager, perdón. Esto es porque el cliente tiene que manejar una entidad posiblemente a través de solicitud de funciones con tokens, ya sea ese cliente puede ser un servicio directo, una aplicación, otro servicio, una plataforma, múltiples maneras de hacerlo. Y ese cliente tiene una llave, digamos que puede ser un token, que tiene que ser provisto por por una plataforma que administre esas identidades y yo pueda brindarlo, digamos, al gateway y decirle, hey, gateway, necesito tal función de tal servicio, aquí está la llave, que es el token, que hay también una teoría bien interesante y una serie de protocolos como OAuth para poder brindar el flujo correcto para mi aplicación, que eso es para abordaje de otro webinar, pero con esa llave yo puedo ir a tocar la puerta de la plataforma, el servicio, y el gateway va a permitir que entre o no entre o que pueda brindar la información que me estén solicitando. Entonces, si ven, hay una doble flecha, ¿verdad? Porque el cliente necesita generar ese token y el API Gateway necesita validar ese token, digamos, con un tercero, digamos, que es el que brinda la información antes de acceder a la función que estoy trabajando. Y esos cuadritos que están en ese Kubernetes es este building block que estamos utilizando. Entonces tenemos un servicio containerizado que se ejecuta a través de un pod en un Kubernetes que se expone a través de un API de REST y que se publica a través de un API de Gateway. Nada más otro detalle importante, si ven ese hexágono del dibujo, no es casualidad. Les mencionaba que el contenedor es Docker basado en Linux y que dentro de cada contenedor yo puedo agregar librerías, plataformas y mi función, o sea, mi lógica de negocio
Y este hexágono que está aquí es un tema de una arquitectura limpia, en este caso una arquitectura hexagonal que permite mantenibilidad del código que estoy haciendo. Entonces es otro elemento importante que no abordé aquí como building block, pero la forma en cómo escribo los servicios también es relevante, digamos, en el mantenimiento de las aplicaciones. Un último elemento dentro de esto, si ven este API Gateway, digamos que es un elemento de arquitectura, y además estoy utilizando APIs de tipo REST para exponer a mis clientes. Desde la perspectiva de negocio es importante que yo pueda socializar esas APIs, o sea, esas interfaces de comunicación de esa función, no solamente para mis propios aplicativos, sino para mis clientes. O sea, qué sé yo tengo un algoritmo de encriptación o tengo un servicio siendo un banco para poder que una fintech pueda generar valores. Entonces yo tengo que darle a desarrolladores, a esos otros clientes acceso e inclusive monetizar, digamos, ese acceso en algunos casos. Para eso existe una dinámica que se llama un API Manager, que además del gateway, permite controlar esas APIs desde la perspectiva técnica, ¿verdad? O sea, le da seguridad, control de data, digamos, de cuántos han pasado por ahí, de qué es lo que están solicitando, del manejo de la misma seguridad, tenemos algunos otros elementos. También puedo publicar la parte de quién puede acceder a esas APIs y cuánto debe inclusive pagar si es importante para mi organización o si es de uso libre, desde qué manera para que no abarroten mis servidores. Entonces yo puedo controlar también elementos de acceso y colaboración, digamos, con otras personas y organizaciones. Y ya para cerrar, porque sé que se nos va el tiempo, toda esta complejidad de plataformas, modelo de desarrollo, para llevarlos, digamos, a buen puerto, necesitan de un método. Y aquí es donde DevSecOps, digamos, hace aparición. Vean que el flujo que están viendo hacia la derecha es un flujo de desarrollo normal para hacer estos contenedores que se van a desplegar en una plataforma de Kubernetes, a diferencia de cómo lo hacíamos antes, que tomábamos un código, mi máquina lo compilaba y entregaba un exe. En este caso ahora es un código que tiene que ir a un repositorio que además adquiere una configuración para el contenedor y una configuración para la plataforma de distribución, y toda esa configuración y lógica se tienen que empaquetar en un modelo de containerización que después es desplegado en un Kubernetes. Hacer eso manualmente puede ser abrumador y es muy propenso al error. Y además, entregar ese conocimiento a un sistema de operaciones también es complejo. Entonces, DevSecOps es un conjunto de prácticas que agrupan el desarrollo de software y las operaciones de TI. ¿Por qué? Porque las aplicaciones ya no solamente es el código y la configuración de las herramientas que ejecutan ese código, esos servicios. Entonces, tomando en cuenta que hay dos perfiles, la idea es acercarlos, ¿verdad? Y que puedan utilizar mismas herramientas, mismos procesos en distintos puntos del elemento de construcción y despliegue, y que estén coordinados. ¿Por qué? Porque esto es un ciclo de mejora continua. Cada aplicación que yo despliego va a tener una retroalimentación alrededor de prácticas como las de observabilidad, y van a permitir que el desarrollador pueda hacer cambios en el desarrollo, valga la redundancia, o el de operaciones en la configuración para mejorar el estado de mi aplicación. Entonces la idea de la metodología es hacer más rápido el ciclo de vida de desarrollo y proporcionar entregas continuas de alta calidad y seguridad, que también es bastante importante. Aquí lo vemos un poco más en detalle, ¿verdad? El ciclo de DevSecOps es: yo planifico, creo, verifico, reproduzco, libero, configuro, observo, detecto problemas, respondo a esa configuración, posiblemente hasta hago predicciones, ¿verdad? Porque esto es importante. Y tanto en la respuesta o detección como en la predicción, retroalimento al equipo para que vuelva a planificar, crear, verificar, reproducir, configurar y desplegar nuevamente. Entonces, un ciclo un ciclo de mejora continua, y necesita de tecnología, automatización y proceso. Eso es, en términos generales, la práctica de DevSecOps es relevante. La seguridad está en tres niveles aquí. Desde los productos que participan en el despliegue de mi aplicación, los productos que participan en el despliegue de mi modelo de construcción,
la seguridad que estoy adicionando a mi propio aplicativo o servicio que estoy desplegando y la seguridad que voy a agregar a la plataforma que va a ejecutar el aplicativo que ya pasó por los procesos de validación y las reglas que yo le estoy agregando dentro del proceso productivo. O sea, la seguridad inicia desde el día cero. No es algo que voy a configurar al final. Debo configurarlo desde el día cero. Entonces, por eso es que la práctica es DevSecOps, digamos, en todo caso. Algunas conclusiones aquí ya para no robarles más el espacio. No hay Big Bangs, esto es bastante complejo, ¿verdad? Es un tema amplio, hay muchas herramientas, muchas prácticas, muchas cosas importantes que deben considerarse. Las capacidades deben construirse, no porque yo haya sido programador de Java por 15, 20 años o de C# o alguna de estas, estoy listo para poder abordar estos modelos, estas complejidades. Debo prepararme, digamos, en las diferencias que presenta el modelo de la nube. Debo crear un portafolio porque el abordaje no puede ser desordenado. O sea, estas plataformas no es para una aplicación en especial, es un modelo de transformación general. O sea, tengo que tomar mis aplicaciones, las nuevas y las que estoy modernizando o las que estoy haciendo residentes de la nube y llevarlas al consumo de la misma infraestructura. Esto es un proceso, o sea, debo generarlo, como lo mencionaba, no solamente en la parte de desarrollo, sino también en el abordaje de la transformación de mi propia organización. Y tal vez el más importante, pero que es un poquito, me voy a contradecir en esto, o sea, no hay recetas, o sea, hay muchas formas de hacerlo esto, lo importante es descubrir cuál es la más relevante para mí como organización, pero la que acabo de presentar, el modelo de servicios containerizados exponiendo REST, utilizando plataformas de Kubernetes y un gateway para asegurar el acceso y tener estadísticas sobre el control, es una buena receta. Por eso digo, me voy a contradecir un poco, ¿verdad? Porque puedo descubrir la mía, pero esta que estoy mencionando es posiblemente la más utilizada en el modelo de aplicaciones nativas de la nube. Y con eso concluyo. Muchas gracias. No vi si habían preguntas, pero... Gracias, Manu. No, de momento. Esta grabación las vamos a compartir y las presentaciones posteriormente y vamos si alguien necesita alguna presentación o grabación también nos lo hace saber, pero bueno, de momento no consultas, no sé si alguien tiene alguna, si quiere participar, como les decía, podemos habilitarlos podemos habilitarles, perdón, el audio, estaba leyendo, vamos a habilitarles el audio y sí, Monse está escribiendo que los invitamos también a que se registren en otros webinars más de GM. Aquí les estoy dejando el link, Monse. Bueno, es que ya lo pusiste, ok, gracias. El link, y si quieres compartir también el de eventos, Monse, para que se registren a los próximos webinars y eventos gratis. Manu, Igor, no, muchísimas gracias. No sé si quieren, para verles, bueno, aquí hay una consulta, de hecho iba a dar tiempo para consultas. Dice, ¿cómo ven la resistencia al cambio de esta nueva forma de crear aplicaciones? ¿Qué tiempo se requiere para capacitarse? Buena pregunta. No hay un tiempo específico, todo depende de la experiencia y la dedicación que yo haga. Lo que sí es que se debe abordar lo antes posible. O sea, todo dependerá, digamos, del tiempo que se dedique y, digamos, del alcance que tiene que se esté persiguiendo. Es abrumador, hay un montón de cosas que hay que empezar, pero esto es como una escalera, ¿verdad? Cada paso que doy, digamos, me acerca más al objetivo. Entonces, difícil de responder el tiempo. Lo que sí es escoger, digamos, cuáles son las herramientas para mi trabajo dependiendo de la receta que estoy haciendo, para así dedicarme a eso. Tal vez ahí para agregar, más que fijarse una meta orientada al tiempo, como decía yo al principio, es una medición en la misma ruta que vas recorriendo. Es decir, vas aprendiendo, vas transformando sobre lo que vas aprendiendo. Es decir, no es un aprendizaje para implementar, es aprendo, implemento, aprendo, implemento, aprendo, implemento. Puede ser la figura de la escalera. Y en ese mismo aprendo e implemento, evalúo. Y entonces puedo ajustar el camino. Porque no se puede pretender abarcarlo todo. Claro, nada más, entonces a mí siempre me gusta hacer la siguiente pregunta porque al final de estos webinars a veces resulta un poco abrumador, ¿verdad? Es tanta información y uno dice, bueno, ahora sí, ¿por dónde empiezo? Entonces, Manuela, ¿por dónde empiezo? O sea, si yo realmente quiero implementar
tema, evidentemente yo quiero modernizar a mi empresa, el tema de aplicaciones digitales es, ¿verdad? Es como ustedes decían, como el futuro, y no sé si es el futuro, es ya, pero a nivel tal vez de dónde empiezo y me refiero a mi equipo, o sea, yo soy una persona tomadora de decisiones de tecnología o soy parte de un equipo de tecnología. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿cuáles recomendarían ustedes que sean esos pasos? No sé, y les doy como ejemplos de lo que me refiero. A lo mejor es revisar, ¿verdad? Primero las prioridades de cuáles son las aplicaciones que debería modernizar, etcétera. Otro paso y otro tema, digamos, que me gustaría que comenten es acerca de tema de capacitación. O sea, realmente todo mi equipo tiene que conocer o no, especialicemos solo a uno o no, pidamos ayuda a GBM en esto y el equipo hace esta otra cosa, ¿verdad? Entonces, un híbrido ahí. Y por último, tal vez también tocar un tema ahí cultural, pero bueno, se los dejo por ahí. Es como varios temas que me vienen a la mente. Sí. ¿Comento yo o más comento también? Sí, GBM tiene un modelo en el que justamente empezamos por ayudarnos a entender el entorno actual de la organización, que sería lo fundamental para poder hacer el segundo paso que bien describiste, que es priorizar. Es decir, cuál es el próximo paso que me va a dar más impacto, pues viene de las prioridades, y las prioridades vienen de entendernos a nosotros mismos y de nuestro objetivo. Entonces, una forma de resolver esa duda de por dónde empiezo podría ser contactarnos, buscar con nosotros una conversación donde podamos alinear esos objetivos, medir el estado actual, la madurez actual, incluso para resolver temas de en qué necesito capacitarme y por dónde debo pensar. La ventaja es que por capacitación ahorita hay múltiples opciones. Es decir, yo me puedo capacitar acompañado de un proyecto, me puedo capacitar acompañado de GBM, me puedo acompañar por múltiples vías, incluso combinaciones de estas. Entonces, no hay una única respuesta, ahí coincido totalmente, pero tal vez la asesoría y dejarse guiar es una buena aproximación. Ok, genial. Aquí hay otra consulta que dice, ¿qué tipo de hardware mínimo se requiere? La inversión en equipos para correr estos métodos que evolucionan constantemente. ¿En algún momento el equipo se quedaría incompetente para correrlo en el futuro? En realidad el hardware es el que tenemos prácticamente a disposición, inclusive máquinas que como el modelo es servicios, aplicaciones pequeñitas, containerizadas, basadas en Linux. Este, es bastante light, digamos, es el proceso. Ok. Entonces, yo diría que una laptop promedio de un desarrollador corre perfectamente todas estas aplicaciones y ni que se diga, digamos, los servidores que poseen mis organizaciones. Esa es la ventaja, como mencionaba yo en la conversación. No es como las máquinas virtuales que ocupa, digamos, simular un hardware completo, sino que utiliza de manera muy eficiente el manejo del kernel de Linux. Los servicios están orientados a aplicaciones muy específicas, muy detalladas, son protocolos muy light. Los elementos de ejecución son bien importantes, nada más para complementar por dónde debería empezar. Java Quarkus, por ejemplo, es un modelo super light, digamos, para hacer esto, igual que Node.js, igual que el Python, digamos, también para trabajarlo, igual que Go. Los lenguajes, las plataformas, la containerización son optimizadas para trabajar este modelo de nube. Entonces, eh, yo diría que no hay temor, digamos, de que el hardware quede inservible, y todo lo contrario, lo revitaliza, digamos, este modelo. Ok, Solamente gracias. agregar que simplemente puedes extenderte a la nube en caso de que el hardware que estás utilizando no lo requiera. En todos los ámbitos, en todos los ámbitos. O sea, puedes, desde el modelo de desarrollo puedes extenderlo a la nube, hasta el modelo de ejecución puedes extenderlo a la nube. Entonces, hay mucha flexibilidad ahora con esa capacidad de recursos. Ok, genial. Bueno, no, muchísimas gracias, a los que nos ayudaron aquí con las consultas. Y no sé, entonces, Igor, te doy primero la palabra si quisieras hacer como como un cierre, unas últimas palabras gracias, Roberto. Si quisieras dar como un cierre, unas últimas palabras con algo que quieras dejar a Sí, los asistentes. sí, Gracias. bueno, agradecerle por haberme acompañado, por sus preguntas, ponerme a disposición para cualquier consulta adicional que de pronto no haya surgido hoy o que requiera aclaratoria posterior. Recordarle que el modelo que se está planteando es uno de muchos, que la aproximación, como dice Manuel, no hay una receta única.
pero que justamente hay que partir del punto de donde estás, es decir, de tu nivel de madurez, de tu situación actual y tal vez con la asesoría de personas que ya hayan recorrido el camino, buscar cuál es la solución que mejor se adapta a la necesidad. Ok, gracias. Manu. Sí, yo quisiera agregar tres cosas, digamos. La primera es, no hay receta única, como mencionaba, y reforzar esa parte, pero que este es un modelo que posiblemente conjunta las mayores ventajas, digamos, ya con el tiempo que este modelo de transformación hacia la nube ha estado, digamos, en el mercado. El segundo de ellos es que no se debe transformar o adoptar esto simplemente por moda. Lo tengo que tener claro, tengo que tener una razón de por cuál mi aplicación se vería beneficiada alrededor de esto. Y como les mencionaba también Igor, nosotros tenemos un framework que permite, digamos, establecer una correcta adopción y poner sobre la mesa no solamente las capacidades y cómo trabajar el ambiente, sino también por qué debo hacerlo. O sea, muchas veces es mejor mantener la aplicación como está porque esto tiene algunos bemoles, ¿verdad? Digamos, es un trade-off, o sea, simplemente lo voy a hacer y voy a tener beneficios, tengo que saber por qué estoy haciendo para poder medir esos beneficios eh, al final de cuentas. Y ya se me fue el otro punto, así que ajá, por ahí lo dejo. Ok. No, buenísimo. Muchas gracias, Igor y Manu. Y como les digo, gracias a los que participaron aquí con nosotros en esta sesión. La verdad que es súper interesante todo y súper bueno tenerlos acá con nosotros. Recuerden que tenemos muchísimos más webinars y eventos. Ahí pasamos el link y que también les vamos a estar compartiendo la grabación y la presentación de este. Así que muchísimas gracias, Manu, Igor y por supuesto a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Así que nos vemos en un próximo. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias.